resumen, una descripción breve de lo que es la ley del presupuesto y la ley orgánica del presupuesto. Dos documentos bastante extensos que en realidad hasta que me puse a leerlos por esta tarea, ¿verdad? Me di cuenta de toda la información que contienen, de lo complejo que son y de todo lo que implican en cuanto a otras regulaciones que existen y las entidades que están involucradas en la preparación del presupuesto. Para iniciar, me encontré con algunos datos interesantes, que por ejemplo la forma en que están estructurada el marco jurídico de nuestro país, al igual que el de muchos otros, obedece a la teoría de la jerarquía normativa del doctor Hans Kelsen, que pues lo establece digamos, en 4 fases. La primera es constitucional, luego son las leyes ordinarias, las regulatorias y finalmente las individuales. Y en este caso, la ley del presupuesto es una ley ordinaria porque es por decreto del Congreso de la República. Y la ley orgánica que se deriva de la ley del presupuesto establece básicamente el marco regulatorio bajo el cual se va a poder desarrollar la ley del presupuesto, ¿no? Que esta es un acuerdo gubernativo emitida por el presidente en Consejo de Ministros. Bueno, ya entrando en lo que sería la ley del presupuesto, algo importante que a pesar de que esta no es una ley que establece impuestos o cómo se van a realizar el pago y el cobro de los impuestos, sí comprende un objeto y eso está en el artículo 1 de la propia ley y tal como lo vemos acá dice que es establecer normas para la constitución de los sistemas presupuestarios de contabilidad integrada gubernamental, de tesorería y de crédito público. Estas breves palabras, y obviamente el artículo es mucho más extenso porque explica un poco más a profundidad qué es lo que se entiende por esto. Básicamente lo que se busca con esta ley es realizar un proceso presupuestario. Don Oscar. ¿Sí? Disculpe, es que le quiero hablar a la licenciada, creo yo. Sí, perdón. ¿Vas a presentar una presentación? Que sí, ¿no se ve? No, no se visualiza. Ah, permítame, perdón, no lo había. Ah, sí, no la agarró. Perdón, se me olvidó consultarles. ¿Se ve ahora? Sí, ya se ve. Ah, ok, sí, perdón. Que no había presentado como debe ser. Bueno, pues ahora sí. Entonces, como les comentaba, del artículo 1 es bien extenso y establece todo lo que se espera de esta ley. Y tal como lo pone ahí, los sistemas presupuestarios de contabilidad integrada gubernamental se orienta a que todos los organismos del Estado, dependencias, secretarías y demás entidades que utilizan dinero que proviene del Estado a través del presupuesto, están sujetas a la fiscalización y control, que son dos cosas diferentes. Ya más adelante vamos a ver que hay algunas excepciones en ese caso. Y entre las disposiciones de la ley está la creación de las unidades de administración financiera, que esas deben estar en todas las instituciones y como su nombre lo indican es dedicarse a una administración adecuada del presupuesto que se les brinda, porque tanto como indicar lo que reciben como lo que egresa o sale de ellos a través de obras, pagos y demás, debe de estar bajo un estricto control. Y aquí en la imagen de la derecha tenemos un ejemplo para el Ministerio de Energía y Minas, como ellos tienen dentro de las unidades que conforman el ministerio, la unidad de administración financiera. Y de igual manera está para el resto de ministerios. En cuanto a el sistema que ellos o que se establece en la ley, tenemos el Sistema Integrado de Administración Financiera. Este es una imagen que logré capturar de la página del Ministerio de Finanzas Públicas.
Y en este sistema están sujetos todas las entidades que manejan algún presupuesto que proviene del Estado. Bueno, otra cuestión interesante acerca de esto son todas las entidades que, como les digo, siempre y cuando reciban algún presupuesto del Estado, entonces están sujetas a esta ley y todo lo que implica, como el control y la fiscalización. Como lo vemos, pues principalmente los 3 organismos del Estado, entidades descentralizadas y autónomas, en eso entramos como Universidad de San Carlos, pero hay una excepción que lo que se refiere a esta excepción es que el control que ejerce la unidad técnica del presupuesto, que es una dependencia del Ministerio de Finanzas, no está sujeta la USAC, las municipalidades y la Escuela Nacional de Agricultura a ese control, pero no escapan a la jerarquía que sobre ellas ejerce la Contraloría General de Cuentas, quien sí puede fiscalizar su trabajo o el trabajo que realizan con el presupuesto que se les asigna. Aquí lo vemos, pues, que en general ONGs y demás organizaciones que reciban, pues, están sujetas a esta ley, ¿verdad? Algo también interesante, porque en realidad es muy extenso y se necesitarían, yo considero que un curso tal vez de un semestre para poder comprender a su totalidad esta ley, es el sistema presupuestario. Y tal como lo vemos acá, los principios presupuestarios son de anualidad, unidad, equilibrio, programación y publicidad. ¿A qué se refiere esto? Que en general el presupuesto las entidades deben establecerlo para un año fiscal, un ejercicio fiscal. De unidad, equilibrio y programación van muy de la mano, porque se tiene que hacer un presupuesto que esté bien equilibrado, que esté de acuerdo con los objetivos tanto del ministerio como que del gobierno, ¿verdad? O sea, si lo que se quiere es implementar más carreteras para el Ministerio de Comunicaciones, pues su presupuesto se tiene que ir en esa línea con una programación, con un equilibrio, porque no por hacer más carreteras vamos a dejar por un lado las demás ocupaciones que tiene el ministerio, y tiene que ser algo uniforme, no puede ser algo que voy a hacer una carretera en un lugar, pero 10 kilómetros antes no hay. Y lo otro, el último punto de la publicidad, se refiere a que es una información que debemos tener a la vista todos los guatemaltecos. También aquí, como les comentaba, de la Comisión Técnica del Presupuesto, eso se establece en la ley, en el artículo 5, y en la ley orgánica, en el artículo 13, se establecen de forma detallada sus funciones. Y básicamente es brindar asesoría al ministro y viceministros de finanzas, ¿verdad? Para poder hacer una organización adecuada del presupuesto, que también todo eso está establecido en la ley. Para continuar con esto, tenemos la estructura del presupuesto, que básicamente se debe establecer con 3 títulos: ingresos, egresos y disposiciones generales. Tal como lo comentaba el licenciado en un par de clases anteriores, tenemos que el presupuesto debería de presentarse como anteproyecto el 15 de julio, presentarse a la Comisión Técnica del Presupuesto, que depende de finanzas, para que ellos realicen la organización adecuada a cómo se presenta, ¿verdad? Aquí, como les comento, habían esas excepciones de cómo la Universidad de San Carlos, como entidad autónoma, no está sujeta al control periódico de su presupuesto, pero obviamente debe de entregar un informe, tal como se establece en el artículo 42, de cómo ejecutó su presupuesto, y ese informe debe presentarse a más tardar el 31 de enero del siguiente año. Si como sabemos, el ejercicio fiscal termina el 31 de diciembre, pues tiene un mes para presentar ese informe, ¿verdad? Y
con la salvedad pues que sí está sujeta a la fiscalización por parte de Contraloría General de Cuentas. Y solo para finalizar quería mostrarles con lo que hablaba el licenciado. Aquí podemos ver cuál es el proyecto de presupuesto para este año. Y entonces aquí vemos los numerales, ingresos, cómo lo enumeran, cómo describen todo lo que incluye en este caso para ingresos. Otros rubros como la estimación y la devolución de crédito fiscal. Y en esta página, cuando el licenciado estaba comentando acerca del presupuesto, que nos mandó un enlace, y que la licenciada auxiliar también comentó algo acerca de la reducción del presupuesto, fue en esta página donde yo consulté para ver cuáles eran los rubros en los que habían tenido una variación. Y es muy interesante, realmente se lo recomiendo si no lo han revisado. Tiene una información muy detallada y que realmente para nosotros como economistas es muy importante. Eso sería por el momento. No sé si tienen alguna duda al respecto. Bien, colegas, ¿tienen alguna inquietud? Bien, para ahorrar tiempo vamos a pasar a la siguiente. Por favor, Ligda. Gracias, Lick. Por favor, compañeros del grupo... Perdón, Alejandro creo que tiene una pregunta. ¿O no? No, Lick, solo daros las felicitaciones a mi compañero Oscar. Sí, sí, es bien importante realmente conocer esta parte como economistas, si en algún momento les toca a ustedes trabajar en esta área de presupuesto, porque es bien importante. A nosotros, por decirles, el día lunes tenemos, en este periodo o en esta etapa, es donde se empieza a defender el presupuesto que nosotros solicitamos en el anteproyecto, y nosotros tenemos la reunión con el ministro, bueno, con la DTP, perdón, de Finanzas, el día lunes a defender el presupuesto de la institución donde yo estoy, ¿verdad? Entonces, se tiene que justificar muy bien el gasto, y así como se justifica, tenemos que evaluar también, ¿verdad? Todo, ya cuando ahorita es preliminar el presupuesto, ya a partir de enero, pues ya tenemos los techos presupuestarios aprobados, esperando de que la justificación que se dé, pues sí nos otorguen el presupuesto que la institución necesita, ¿verdad? A pesar del cambio de la transición de gobierno, como ellos pues obviamente llevan otros objetivos, esperemos que los objetivos que estén plasmados ahorita se puedan lograr ejecutar el próximo año, ¿verdad? Pero así esto es bien dinámico y bien bonito, ¿verdad? Si en algún momento pues ustedes tienen la oportunidad también, la DTP saca capacitaciones para todo público, y ahí pueden ustedes conocer todo lo que es la parte presupuestaria y todos esos temas de presupuesto. Y si pues tienen mi número y en algún momento ustedes tienen interés o yo conozco que se vaya a dar, pues yo mando un link ahí en el grupo para que ustedes puedan aprovechar también estas capacitaciones para que conozcan estos temas a profundidad. Si pudiéramos el otro grupo, por favor. Hola, licenciada, buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a presentar lo que es la ley sobre el impuesto de herencias, legados y donaciones con mi compañera Carilú, y mi nombre es Augusto Barreno. Entonces, voy a dejar en el uso de la palabra a la compañera para que pueda exponerles el inicio de lo que es el objeto de la ley. Adelante, compañera. Buenas noches, mi nombre es Carilú Flores, estoy también en el grupo 5 sobre el tema de la herencia y legados de donaciones. Esta ley, el objeto de la ley nos dice que es el impuesto, es gravar los incrementos del patrimonio de las producen normalmente como consecuencia de las herencias y donaciones.
Esto quiere decir que el objetivo principal de esta ley es proporcionar a la entidad financiera como es el fisco. ¿Sí, compañero? Perdón, error técnico. Muy bien. Al fisco para recaudar estos fondos. El objetivo de esta ley es ver quiénes son los que pagan y cuánto es lo que se recauda con este impuesto. Siguiente, por favor, compañero. Los elementos de este impuesto es la tasa impositiva. Esta tasa impositiva, la tasa impositiva del impuesto varía dependiendo del tipo de herencia que se recibe. Según el artículo 7 de la ley de las cuotas del impuesto, son las siguientes. Para hijos y cónyuges y descendientes adoptantes, que son los más cercanos, es un menor porcentaje que se paga sobre el valor de la herencia, que es el 2% del bien, hasta 300,000. Para herederos y legados exceden a los 300,000, el 4%. Para parientes colaterales por consanguinidad, el 10%. Aumenta el nivel de pagar el impuesto hasta 300,000. El 15% para herederos y legados que exceden los 300,000. Para parientes colaterales por afinidad es mayor el pago del impuesto, que es el 20%. Esto se da con el fin de que entre más allegado sea la persona a la cual le dejó la herencia, menos se paga el impuesto. Y entre más lejos sea el grado de consanguinidad, más va a pagar sobre este impuesto. El hecho generador del impuesto es cuando fallece el que está dando a donación. Es el causante de la muerte presunta del ausente. El impuesto se causa desde la fecha del fallecimiento. Se debe pagar dentro del plazo establecido por la ley. Por mi parte sería hasta aquí. ¿Continúas, compañero? Sí, bueno, la siguiente parte de la exposición pues son las exoneraciones o excepciones que tiene el impuesto. En este caso pues podemos ver que la primera sería acerca de los bienes muebles o inmuebles de descendientes menores de 12 años, y estas excepciones se dan con un límite de 500 quetzales por porción y un límite total de 1,000 quetzales. La segunda sería las donaciones o herencias o legados de bienes a favor de personas cuyo valor no exceda de 300 quetzales, siempre y cuando pues estos no reciban donaciones que excedan de esa suma en el transcurso de un año, o sea, es acumulativo. El tercero serían las donaciones y legados de renta vitalicia o temporal, ¿verdad? Siempre y cuando el importe de la pensión pues no exceda de 180 quetzales al año y que no haya asignación de capital para el legatario o donatario. El cuarto sería las herencias, legados y donaciones hechos en favor del Estado en los municipios y hacia la Universidad de San Carlos, o en este caso también la Universidad Popular. La quinta, pues, tenemos las herencias y legados y donaciones hechas a favor de establecimientos de beneficencia, como en este caso, pues podrían ser la Teletón. Podemos ver también, si no me equivoco, estos de Viva, los que dan las casas, ¿verdad? Estarían dentro de este conjunto. Y como sexto están los créditos activos provenientes de sueldos u honorarios devengados personalmente por el autor de la herencia.
siempre y cuando el valor pues no exceda de 1,000 quetzales. Estas serían las exoneraciones y excepciones del impuesto. Seguiremos con el régimen sancionatorio del impuesto, el cual tiene una multa sobre el 100%. Sobre los impuestos omitidos, pues en el caso de las liquidaciones adicionales u omisiones o ocultamiento de bienes en el inventario que se reporte, tiene un recargo de un 1% mensual sobre el monto del impuesto, pues por concepto de intereses, en caso se retrase el pago del impuesto, el cual tiene un plazo de 10 días, perdón, desde que pues se autoriza, ¿verdad? Las multas de 10 quetzales a 50 quetzales para jueces y funcionarios y empleados no públicos, pues que no comuniquen los fraudes o evasiones de las donaciones de los bienes, y pues una multa equivalente al 100% del impuesto, es un recargo del 1% sobre el monto del impuesto por todo el tiempo que se retrase el pago. En caso pues no se pague el impuesto dentro de los 10 días que se notifica la liquidación. Las instituciones involucradas dentro de la situación de los pagos de impuesto y el manejo de la información del mismo, pues es el Tribunal y la Contraloría de Cuentas, ¿verdad? Para revisar los expedientes y dictar una resolución. Esto, pues, según entiendo, es para evitar tipos de fraudes o que alguien tienda a usurpar identidades, ¿verdad? Sobre los bienes de las personas o los donativos. El segundo sería la Dirección General de Administración de Rentas, que es la responsable de recibir los expedientes a los interesados, de dar las resoluciones del Tribunal y la Contraloría de Cuentas al recibir el pago de los impuestos. También tenemos la Superintendencia de Bancos, la cual les va a proporcionar informes sobre el precio más alto, en este caso de las acciones nominales y valores cotizables para calcular el impuesto. Los registradores de la propiedad del inmueble, ¿verdad? Para recibir una notificación en las oficinas con información de los bienes y derechos que se van a registrar. Y tenemos también al encargado de registro civil para enviar mensualmente una lista de defunciones a los administradores, ¿verdad? En el caso de las rentas. Y posteriormente a ello, pues tenemos las conclusiones. Nosotros en la investigación pudimos observar pues que la ley en cuanto a montos o a montos o ingresos o recolección que se organiza durante el año en base a los datos que publica la SAT, no es uno de los que mayor recauda entre los diferentes tipos de impuestos directos que tiene. Es el que menor recauda. Incluso hubo una iniciativa de ley en 2018 por parte de un diputado mero polémico como Linares Beltranena, que pedía pues derogar la ley esta. Lo que él decía era de que esto impactaba a las herencias o donativos que se le entregan a las personas con menores recursos. Y por tal motivo, pues él proponía la derogación de la ley. Entonces, aterrizando un poco en lo que es la conclusión, pues nosotros lo que encontramos es de que pues el aporte que se logra recaudar sobre este impuesto no es amplio. No consideramos que pueda afectar a la economía si lo derogan o no. Y pues no podríamos decir si va a ser beneficioso para las personas, qué tan beneficioso puede ser para las personas en cierta medida que pues reciben alguna herencia o donativo, ¿verdad? Eso sería todo de nuestro lado, compañeros y licenciado. Quedamos abiertos a preguntas que ustedes puedan tener a raíz de la exposición. Licenciado, yo quiero agregar algo sobre mi investigación. También para entender más sobre esta ley, yo anduve preguntando en el trabajo a quién había recibido una herencia o donación o algo así, para entender un poco más sobre este impuesto. Y una persona me indicó de que sí, ella había recibido herencia, y le pregunté si ella había pagado el impuesto, y me dijo de que no.
como bien en la cifra que mi compañero acaba de explicar del por qué es muy baja la recaudación, es porque es muy alta el monto a pagar, me indicaba, porque ya, me dice, imagínese que la propiedad originalmente se evaluó, por un ejemplo, me dijo, en ese entonces de 50,000, me dijo. Ahora eso tiene otra exposición, como la ley. Yo siento que la ley no está muy como que muy explícita, ¿va? En ese sentido. Imagínense, usted dice que a ellos, a su papá les dejó esa herencia. Dice que a ellos les salía de pagar, creo que 100 y algo, me acuerdo, imagínense. Estaba súper no, me dijo como 20,000 y algo. Imagínense, me dice, de 50,000 de lo que costaba, me dice, a pagar 20,000 en impuesto, me dijo. Lo que hicimos nosotros, me dijo, en ese sentido, para evadir ese impuesto, eso es algo que tampoco se lo recomiendo a nadie, porque estamos en un delito, ¿verdad? Pero me dice, imagínense, nosotros no tenemos no somos millonarios tampoco, me dijo, para pagar una gran cantidad. Me dijo, lo que hicimos es de que como que mi papá nos haya vendido eso, y así como fue como que nosotros evadimos ese impuesto, ¿verdad? Me dice, yo le digo, ay, no, ya lo voy a acusar, le digo, y así bromeando, ¿va? Me dice, no, Carilu, es que es en serio, me dice, como usted bien, yo no sabía tanto del tema hasta que usted ahorita me explicó del por qué no se recauda bastante fondo, pero es por esa razón, yo siento que está súper valorado. Imagínense uno que es humilde, ¿va? Y recibe una herencia, y uno va al lugar sobre la evalúo de eso, tiene que pagar el impuesto a los 6, yo creo que le dan un plazo establecido, y usted no pasa o excede el monto, sube. Yo siento que por esa vía está que del por qué no se recauda demasiado. También en la superintendencia lo que daba, el por qué ese monto es muy poco. Eso fue lo que yo mejor me puse a investigar sobre del por qué ese tema era muy poco la cuantía a recibir también. Gracias. Bien, muchas gracias, compañeros, tanto por la experiencia que nos cuenta usted como por la presentación realizada. Para no perder tiempo, sigamos, Lida. Muy bien, Víctor. Por favor, el siguiente grupo. El grupo de la ley del impuesto al valor agregado. ¿Estarán por ahí los compañeros? Ligda, pero ellos no pasaron la semana pasada. Fíjate que tengo que pasó el grupo del impuesto sobre la renta. Perdón, de la ley del impuesto al valor agregado. Sí, el de la ley del impuesto al valor agregado es el que pasó. El que toca es el del impuesto sobre la renta. Ok, ya logré ingresar. ¿Están? Muy bien. Gracias, Luis. Solo que tratamos de contactar a la otra compañera y no estaba. Y tengo entendido que mi compañero tampoco está. Entonces yo me voy a presentar solo. Pero él porque va en el tráfico. Pero sí, los dos participamos en el trabajo, solo para informarle. Muchas gracias, Luis. Y me confirman si ya pueden ver la presentación, por favor. Sí, ya se visualiza. Ok, entonces nosotros vamos a presentar la ley del impuesto sobre la renta o el decreto legislativo número 10/2012. La ley del impuesto sobre la renta o ISR de Guatemala es una herramienta legal para la recaudación de ingresos por parte del gobierno. Este impuesto de carácter directo tiene un alcance amplio e incluye, tanto a personas individuales como a las firmas o empresas. Los fondos recaudados por motivo de este impuesto son esenciales para financiar una amplia variedad de programas y servicios que benefician a la población de Guatemala en su conjunto.
está dividido en 3 partes, o al menos nuestra presentación. Por ejemplo, de la derogación, el impuesto sobre la renta se encontraba regulado en el Decreto Legislativo número 2692 y sus reformas, pero en marzo de 2012 fue derogado por el artículo 180 del Decreto Legislativo 10/2012, Ley de Actualización Tributaria, iniciando a regir a partir del 1 de enero del 2013. La definición del impuesto sobre la renta es el impuesto que, como su nombre lo indica, recae sobre las rentas o ganancias que obtienen las personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios nacionales o extranjeros residentes o no en el país. El objeto de esta ley se encuentra establecido en el libro 1, título 1, capítulo único del Decreto Legislativo número 10/2012, la Ley de Actualización Tributaria, el cual indica o decreta que un impuesto sobre toda renta que obtengan las personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios que se especifican en este libro, sean estos nacionales o extranjeros residentes o no del país. Los elementos del impuesto, tenemos los sujetos del impuesto, el sujeto pasivo, que es el artículo 12 de la Ley de Actualización Tributaria, Decreto Legislativo número 10/2012, establecen que los sujetos que se recaen en el impuesto, siendo contribuyentes del impuesto, son contribuyentes las personas individuales, jurídicas y los entes o patrimonios residentes en el país o que obtengan rentas afectas en este título. Entonces, básicamente, está cubierto a todas las empresas o personas individuales que obtengan rentas en este título. Y el sujeto activo es la autoridad competente o la SAT, Superintendencia de Administración Tributaria. Es el sujeto activo con respecto al impuesto. La base del impuesto o base imponible es la renta imponible. Se determina deduciendo de la renta neta las deducciones que se indican en el artículo legislativo 10/2012. Para los efectos de este título se entiende como renta bruta la suma de los ingresos gravados y exentos obtenidos en el periodo de liquidación anual y como renta neta a la diferencia entre la renta bruta y las rentas exentas obtenidas. Clasificación del impuesto: es un impuesto directo porque el sujeto es pasivo, es decir, la persona individual o jurídica no puede trasladar su carga tributaria a una tercera persona, además de gravar las fuentes de ingreso y patrimonios. Efectos del impuesto: es el tributo que tiene como destino el financiamiento del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y sus fondos se distribuyen entre los diferentes ministerios, secretarías y demás dependencias del Estado. El impuesto tiene varias categorías. La primera es las rentas de actividades lucrativas derivado de la producción, venta y comercialización de bienes, la prestación y exportaciones de todo tipo de servicios prestados por empresas, organizaciones o personas individuales. Están también las rentas del trabajo, toda clase de contraprestación, retribución o ingreso, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, que deriven del trabajo de personas o prestado por un trabajador en relación de dependencia, que es lo mismo decir un empleado o un asalariado dentro o fuera de Guatemala. Y también tenemos las rentas de capital y ganancias de capital, que se refiere a los dividendos, utilidades, beneficios y otras rentas derivadas de la participación o tenencia de acciones, intereses o rendimientos pagados por depósitos e inversiones de dinero en instrumentos financieros, operaciones y contratos de crédito. Diferencias de precio en determinadas operaciones en bolsa, arrendamientos financieros, regalías, derechos de autor, rentas de bienes muebles o inmuebles y premios de loterías. También hay exoneraciones o excepciones del impuesto. Las exenciones generales son las que señalan los organismos del Estado, entidades descentralizadas, autónomas, las municipalidades y sus empresas o las universidades, entre otros. Por ejemplo, hay exenciones por parte del ICS a la hora de contratar servicios o mercancías, entonces eso entraría entre las exenciones, lo cual no va a llevar.
un impuesto por ser una empresa o un participante directo, que sería el Seguro Social. Y también tenemos las exoneraciones según cada categoría. Las rentas de las actividades lucrativas, por ejemplo, los colegios profesionales, los partidos políticos, los comités cívicos, las asociaciones o fundaciones no lucrativas legalmente autorizadas e inscritas como exentas ante la administración tributaria, las rentas de las cooperativas provenientes de sus transacciones con sus asociados. También hay rentas del trabajo, el aguinaldo hasta el 100% del sueldo o salario ordinario mensual, la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público que establece la ley de bonificación anual para trabajadores, ese también sería en el 100%, indemnizaciones y pensión por muerte e incapacidad, entre otras. Las rentas del capital y las ganancias del capital, que son subsidios otorgados por el Estado para satisfacer necesidades de salud, vivienda, educación y alimentación. Ganancias de capital exentas expresamente por ley, entre otras. Y así es como es la estructura del impuesto sobre la renta. Hay rentas de actividades lucrativas como régimen sobre las utilidades y régimen simplificado sobre ingresos, que serían tarifas del 31% en el 2013, 28% 2014 y 25% del 2015 en adelante. Se encuentran en el artículo 18, 36 y 172. Mientras que el régimen simplificado sobre ingresos es hasta 30,000 quetzales con el 5% y más de 30,000 quetzales 6% en el 2013 y 7% en el 2014. Esto se encuentra en el artículo 43 al 49 y el 173. Rentas del trabajo, que es la determinación anual del impuesto y retenciones mensuales por parte del patrono, hasta 300,000 sería el 5% y más de 300,000 el 7%. Se encuentra en el artículo 68 al 82. Y por último tenemos las rentas de capital y ganancias de capital, que son retenciones por parte del contribuyente que paga la renta o autoliquidación. Tarifa del 10% de excepción de dividendos que aplica el 5%. Se encuentra del artículo 83 al 96. Ingresos a considerar en las rentas del trabajo serían los sueldos, bonificaciones o propinas, comisiones, gratificaciones, bono 14 y modificaciones. Tenemos viáticos no liquidables y aguinaldo y otro tipo de remuneraciones. Entonces esos son ingresos a considerar en las rentas de trabajo. Y con lo que les explicaba anteriormente de exenciones y determinación del impuesto, tenemos las indemnizaciones y pensiones por muerte e incapacidad, gastos de representación y viáticos comprobables, indemnización por tiempo servido, bono 14 hasta el 100% del sueldo mensual y el aguinaldo hasta el 100% del sueldo mensual. Ingresos grabados más ingresos exentos les va a dar la renta bruta menos ingresos exentos es la renta neta, y renta neta menos deducciones legales es una base o renta imponible. Las deducciones legales las tenemos aquí, según el artículo 72, sería hasta 60,000 quetzales, de los cuales 48,000 no necesitan comprobación alguna y la diferencia por 12,000 se podrá acreditar por IVA, según el artículo 68. Hay donaciones a favor del Estado, universidades, entidades culturales y científicas y donaciones a asociaciones, fundaciones, iglesias y partidos políticos. Máximo 5% de la renta bruta puede ser utilizado y siempre se cumplan los requisitos establecidos por la ley. El punto número 3, tenemos las cuotas por contribución al ICS, IPM y al Estado y sus instituciones por cuotas de prevención social. Lo que les mencionaba anteriormente en el ejemplo de las exenciones del ICS cuando contratan servicios o medicamentos. Y por último tenemos las primas de seguro de vida para cubrir riesgos de muerte exclusivamente del trabajador, siempre que el seguro no provoque ningún tipo de reintegro. La base imponible y tipo impositivo están entre los rangos de 1 centavo a 300,000 quetzales, importe fijo sería de 0 y el tipo impositivo sería de 5% sobre la renta imponible y de 300,000
con 1 centavo en adelante, el importe fijo sería de 15,000 quetzales y el tipo impositivo sería de 7% sobre el excedente de 300,000. Consideraciones importantes sobre el impuesto sobre la renta es que todo patrono que pague o acredite a personas residentes en Guatemala remuneraciones de cualquier naturaleza por servicios provenientes del trabajo efectuado por empleados, sean permanentes o eventuales, debe retener el impuesto sobre la renta. Igual obligación debe cumplir los empleados y funcionarios públicos que tengan a cargo el pago de sueldos y otras remuneraciones por servicios prestados a los organismos del Estado, sus entidades descentralizadas, autónomas, las municipalidades y sus empresas. Los patronos deberán presentar la declaración jurada de las retenciones practicadas y pagar el impuesto retenido dentro de los 10 días del mes siguiente al que corresponda el pago de las remuneraciones. Si un profesional universitario percibe renta y no está inscrito como contribuyente o no ha prestado sus declaraciones, se presume que obtiene 30,000 mensuales por el ejercicio de su profesión y deberá pagar un impuesto del 5%. La renta imponible mencionada se disminuye en un 50% cuando un profesional al que se trate tenga menos de 3 años de graduado o sea mayor de 60 años de edad. Tenemos un par de casos prácticos también por aquí. En el primer caso tenemos los ingresos. Un trabajador tiene un sueldo de 10,000 quetzales mensuales. En el año cobra comisiones por 6,000 y viáticos por 3,500 quetzales. Su aguinaldo y bono 14 son equivalentes a su sueldo mensual, es decir, 10,000 quetzales cada uno, lo que da un total de 149,500 quetzales de renta bruta. Entre las deducciones tenemos la parte del IX con un total de 6,085,80 centavos. Paga un seguro de vida por un monto de 3,000 quetzales y realiza una donación de 1,000 quetzales. Asimismo, dicho trabajador presenta una planilla del IVA por 12,000 quetzales por concepto de IVA. Y para hacer el cálculo del ISR tenemos que obtener la renta bruta, que es sumando el sueldo, que sería 12 veces el sueldo de 10,000, más sus comisiones, más sus viáticos, más sus pagos extras de cada año, que sería el aguinaldo y el bono 14, dándonos un total de 149,500. Luego tenemos el total de la renta neta, que estas serían restas, o bueno, sumas que luego se van a restar, que es el aguinaldo de 10,000 quetzales, bono 14 de 10,000 quetzales y los viáticos de 3,500 quetzales, dando un total de 23,500. Esto se resta al total de la renta bruta y nos da un total de 126,000. Luego, la renta imponible, le vamos a agregar las deducciones legales, que son los gastos personales, aportaciones del IX, primas de seguro de vida, donaciones y la planilla del IVA, donde nos da un total de la renta imponible de 55,914,20 centavos. Y por lo tanto, el pago o el impuesto de forma mensual nos quedaría de la siguiente manera. El anual sería el 55,914,20 quetzales por el 5%, que sería 2,795,71 en términos anuales. Y para determinar la forma mensual, solo se divide dentro de 12 cada mes del año, dándonos un total de 232,97. Y eso sería todo, licenciada, porque el caso 2 es muy parecido. No sé si ahí está bien, igual les puedo compartir los casos para que tengan en la parte del Classroom. Bien, muchas gracias, Luis, por la presentación. Lo seguiríamos entonces, Ligda. Sí. El grupo número 6, por favor. Que sería ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos. Por favor. Buenas tardes, Vic. Ahorita vamos. Gracias.
Luis, si pudieras cerrar tu micrófono, por favor. Gracias. Buenas tardes, licenciada, compañeras. Mi compañera Daniela y yo les vamos a presentar lo que son la ley de los impuestos de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolo, decreto número 3792. El objeto del impuesto son los contratos civiles y mercantiles, los documentos otorgados en el extranjero, que hayan de surtir efectos en el país al tiempo de ser protocolizados, de presentarse ante cualquier autoridad o de ser citadas en cualquier actuación notarial. También los documentos públicos o privados cuya finalidad sea la comprobación del pago de bienes y sumas de dinero. Los comprobantes de pago emitidos por las aseguradoras y afianzadoras por concepto de primas pagadas o pagos de fianza correspondientes a pólizas de toda clase de seguros o de fianza. También los comprobantes por pago de premios de lotería, rifas y sorteos practicados por entidades privadas y públicas, los recibos y comprobantes de pago por retiro de fondos de las empresas o negocios para gastos personales de sus propietarios o por viáticos no comprobables. Y también los documentos que acreditan comisiones que pague el Estado por lo recaudado. Este impuesto es pagado también en lo que es la Superintendencia de Administración Tributaria, que es la SAT, ya que es un impuesto fiscal. Ok, buenas tardes, licenciados. Me corresponde hablarles sobre los elementos del impuesto. Pero antes de los timbres fiscales en Guatemala, pues como sabemos son sellos o estampas que se utilizan para la recaudación y pagos de los impuestos. Se emplean en documentos o registros para trámites administrativos, judiciales o declaraciones de impuestos de voluntad. Estos tienen ciertas características especiales para la SAT. Tienen que tener la palabra fiscal perforada, impresos en papel de seguridad engomado, fibrillas de seguridad en 2 colores, perforación en el contorno, palabras en microtexto, código de barras, holograma tridimensional con la palabra SAT. Ahora bien, los elementos del impuesto, del sujeto del impuesto, es un sujeto pasivo del impuesto quien o quienes emitan, suscriban o otorguen documentos que contengan actos o contratos objetos del impuesto y es un hecho generador en impuesto la emisión y suscripción u otorgamiento que en el artículo 3 de la ley lo indica. La base del impuesto es la aplicación o según lo analizado de la ley mencionada, la tarifa del impuesto se aplica a documentos, los registros públicos, la matrícula, los listados oficiales, las auténticas y todos los documentos que pues, los sellos lo necesiten. La fuente es que tal de trabajo son fundamentales, pues los tipos de trámites lo realizan, como por ejemplo cuando uno va a solicitar una auténtica de un título que nos requiera el trámite, necesita el sello o el timbre fiscal que acredite que esa firma es auténtica, para la redundancia. El monto agravable, según el artículo 4,
Y lo que explicaban, también estaba escuchando el grupo del lunes, el 3% era el que hablaba del valor agregado, en este caso, para los contratos y actos de los timbres fiscales. Pero en el artículo 5 nos indica que las tarifas son ya establecidas. Por ejemplo, para las auténticas y firmas se debe de cobrar 10 quetzales. Y las auténticas y firmas en el exterior se tiene que cobrar $10. Para cada registro necesitan una tasa específica o las cuotas, que a continuación veremos un pedacito de lo que nos indica el artículo 5, como las actas de legalización notarial de firmas o documentos, que son 5 quetzales el valor de el sello o el timbre fiscal. El especial es que diría que la primera hoja del testimonio aquí está a 2 quetzales cada hoja. Las cubiertas de testamentos cerrados, 200 quetzales. Las patentes para empresas individuales, 50. Para sociedades mercantiles, 200 quetzales. Para títulos reconocidos legalmente para ejercer profesión, universitarios, 100 quetzales y carreras técnicas, 25. Me parece también interesante que para registrar banderas también decía que tenía un precio de 200 quetzales según por libra de peso de banderas. Indicaba. Esto también sigue, ¿verdad? Creo que son 17 puntos lo que toma el artículo según la tarifa. Pero pues aquí solo un pedacito hay. Los últimos 2 elementos, que sería la tasa. La tasa es proporcional en el caso del artículo 5, ya que es el 3%, lo que indicaba que es que aplica la tarifa del valor, que es de actos y contratos afectos. Y por unidad, en este caso se refiere a que los documentos o tipo de registro que los contribuyentes solicitan para realizar los trámites. La unidad de medida en el papel sellado especial para protocolos es por cada hoja. La clasificación de los impuestos es permanente porque pues, se hizo para que se quede, no tiene un tiempo definido, sino siempre se va a mantener. Es específico, ya que nos establece el precio absoluto por unidad imponible. Es un impuesto indirecto, pues no afecta de manera directa a los ingresos de un contribuyente, sino que recae sobre el costo determinado sobre el producto, que en este caso sería el documento o el registro. Es un impuesto real, ya que grava la manifestación separada a la capacidad económica sin ponerla en relación con una determinada persona. Este impuesto pues, lo consideramos proporcional, ya que la tasa se mantiene constante. En este caso es específica la tarifa, no tiene ningún cambio alguno. Y se encuentra dentro de la clasificación ordinaria, ya que se estableció en forma permanente mediante el acuerdo gubernativo decreto 3297, 92 creo que es. Y pues esta es mi parte. Ahorita le corresponde proseguir a mi compañera Mónica. Muchas gracias. Gracias. También con respecto a los efectos económicos, está el impuesto a que se refiere en el artículo 5, resulta al aplicar las tarifas específicas a la base establecida en cada caso. Para los documentos como auténticas de firma, registros públicos, al pie de los documentos, los libros de contabilidad, títulos, índices, testimonios especiales, actas de legalización, entre otros. Estos serían unos efectos económicos. Puedes cambiar la diapositiva, por favor. También están lo que son las exenciones del impuesto. El Estado y sus entidades descentralizan autónomas las municipalidades y sus empresas cuando el pago del impuesto les corresponde.
las asociaciones, fundaciones o instituciones de asistencia pública o el servicio social a la colectividad, los establecimientos educativos privados que realicen planes y programas oficiales de estudio, la Universidad de San Carlos de Guatemala y las otras universidades autorizadas para operar en el país. Todos los actos y contratos realizados por las cooperativas, federaciones y confederaciones de cooperativas entre sí y con sus asociados. Las sanciones las encontramos en el artículo 30, que es la omisión parcial o total del pago del impuesto, será sancionado con una multa equivalente al 20% del impuesto omitido, sin perjuicio de la aplicación correspondiente al pago de la demora. También la resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria será sancionada con una multa equivalente de 100 a 1.000 quetzales. La multa de 100 quetzales cuando los timbres fiscales que se usen no hayan sido utilizados en la forma prescrita por la ley. Multa de 5.000 quetzales por usar máquinas estampadoras sin haber llenado todos los requisitos legales. La multa de 1.000 quetzales por timbrar documentos extendidos por terceras personas que no respaldan las operaciones contables de las personas autorizadas para el uso de la máquina. Únicamente eso tenemos para presentarles. Si tienen alguna duda, pues pueden preguntar. Gracias. Bien, gracias, colegas. No sé si algún compañero tiene alguna inquietud. De no haber, por favor, continuemos, Ligda. Gracias, Lic. Por favor, el siguiente grupo. Que sería el grupo número 8. Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí se escucha. Sí se escucha, Monse. Ok, gracias. Bueno, vamos a hablar sobre la ley de aduanas con el decreto número 14-2013. En este decreto que fue metido en el 2013 nos establece los procedimientos y disposiciones complementarias aduaneras, así como infracciones aduaneras administrativas y sus sanciones. El Congreso de la República aprobó esta ley debido a una emergencia registrada en el año 2013, debido a que el decreto anterior, 10-2012, tenía varias irregularidades en el libro 2 de la Ley de Actualización Tributaria. Debido a esas irregularidades, el Congreso aprobó esta ley con emergencia para poder tener e implementar un objetivo de sanciones administrativas debido a que se habían identificado varias irregularidades administrativas en el decreto anterior. Debido también a faltas de cumplimiento debido a los administrativos y con las aduanas ubicadas en México y con Guatemala. Se establecieron multas que equivalen a $300,000 o equivalentes a sus 300,000 quetzales a distintas empresas que tenían como rubro eliminar las garantías de estas irregularidades. Para poder implementar estas irregularidades, se dieron con el seguro de garantía para poder
para poder imponer estas leyes. Esta actualización de ley nos incrementó el 2% de recuperación de lo perdido con el anterior decreto, ¿verdad? Además nos incluyen artículos de implementación de marchamo electrónicos, entre otros aspectos. La normativa serviría para rectificar los errores de procedimientos y multas de que debieron ser aprobados en la anterior reforma. En esta ley de actualización tributaria se generaron también inconvenientes en las importaciones y exportaciones. Bueno, sigamos. Hablamos en primer lugar sobre el objeto de la ley. El objeto de la ley tiene como primer objetivo poder regular los procedimientos y disposiciones relacionadas con la aduana y las actividades aduaneras en Guatemala. En el caso de los elementos del impuesto, podemos hablar que están contenidos en el número 14/2013, el hecho generador, que es el acto o situación que da origen a la obligación tributaria, como por ejemplo la importación o exportación de mercancías. La base imponible, que se refiere al valor en la aduana de mercancías, determinando conforme a las normas del Cauca y Recauca. Esa base imponible nos da el valor en sí de las exportaciones e importaciones. En el caso del sujeto pasivo, es la persona natural o jurídica obligada al pago del tributo, como por ejemplo el importador o exportador. En el sujeto activo tenemos la entidad pública que tiene por derecho el exigir el pago del tributo, como por ejemplo la SAT. Siempre está en el margen del elemento del impuesto. La omisión de pago de los derechos arancelarios e impuestos correspondientes será sancionada con las multas de $300,000 o sus equivalentes. En este caso, las multas están por rango de criminalidad, ¿verdad? También están impuestas por el rango del importe de la defraudación aduanera. También tenemos en el marco de los derechos arancelarios e impuestos correspondientes omitidos o no pagados en un momento oportuno, más los intereses que puedan recaer por la defraudación aduanera. Bueno, siguiente, no sé. Siguiente que va a hablar. Michelle, ¿sería? Bueno, creo que no está presente. Bien, en el punto C, los efectos del impuesto definen las consecuencias fiscales y financieras de la aplicación del impuesto aduanero en las operaciones del comercio internacional. La otra, por favor, José. En el inciso D, ¿a qué tipo de clasificación corresponde el impuesto? Especifica a qué tipo de clasificación corresponde el impuesto aduanero, incluyendo las categorías y subcategorías de los bienes sujetos a este impuesto. El otro, Josué, por favor. Ok. En el inciso E, las exoneraciones o excepciones del impuesto. Bien, en el artículo 41 se establece una detección de excedentes no declarados en mercancías durante la verificación aduanera. Si durante la inspección de una declaración aduanera se descubre que hay mercancías no declaradas, no se considera un delito. Si el valor en aduana de esas mercancías no declaradas es igual o menor a 3,000, sale, si no estoy mal, el equivalente, o el 3% del valor FOB, o sea, el valor de la mercancía puesta a bordo en un transporte marítimo. Lo que sea menor a esa cantidad, ese porcentaje o a ese dinero en su equivalente. En caso de importaciones a granel, se aplicarán las regulaciones
del reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, con sus siglas RECAUC. Sin embargo, si el valor en aduanas de las mercancías no declaradas excede cualquiera de los valores mencionados anteriormente, las autoridades aduaneras presentarán una denuncia si existen motivos para sospechar que el importador ha cometido una infracción o ha estado involucrado en ella. Esto se basa en información. Esto se va a basar en la información como el registro fiscal aduanero y los documentos originales del proveedor o embarcador demuestran el error. Por favor, la otra, Josué. Ok, en el inciso F, el régimen sancionatorio del impuesto, en el artículo 6 del texto de la Ley de Aduanas 14-2013, establece las infracciones aduaneras administrativas y que son todas aquellas acciones u omisiones que constituyen incumplimientos de las normativas legales relacionadas con las obligaciones administrativas en materia aduanera. La Superintendencia de Administración Tributaria, por su sigla SAT, es la entidad responsable de supervisar y sancionar estas infracciones de acuerdo con la ley establecida. Se mencionan también circunstancias eximentes de responsabilidad, como el caso fortuito o la fuerza mayor, siempre que se cumplan con algunos requisitos, ¿verdad? Además, se hace una distinción entre las infracciones aduaneras administrativas y las acciones u omisiones de una distinción de omisiones, perdón, que son consideradas delitos o faltas, que serán también procesadas por los tribunales correspondientes. También en el texto, el capítulo 2 del texto detalla una lista de infracciones aduaneras específicas y las responsabilidades correspondientes para varios actos involucrados en el comercio internacional, tales como declarantes, agentes aduaneros, transportistas, empresas de entrega rápida, entre otros. Algunas de estas infracciones incluyen, uno sería las infracciones relacionadas con declarantes y auxiliares de la función pública aduanera. 2, infracciones relacionadas con transportistas aduaneros y aéreos. 3 también son especifica infracciones relacionadas con empresas de entrega rápida entrega rápida, perdón. También las infracciones con empresas con motivo a bordo, bueno, eso ya los mencioné. Y en resumen, este artículo define las infracciones aduaneras administrativas como lo mencionaba anteriormente. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Licenciado, ¿se encuentra por ahí? Sí. ¿Alguna duda que tengan con esta exposición? No, licenciado. Por la hora, Lic, ¿cree que nos da tiempo todavía al último grupo? Compañero del grupo número 7, que sería del impuesto sobre circulación de vehículos. Sí, Liga. Nos da tiempo porque es pequeño. Ajá, sí. ¿Crees tú que te da tiempo para exponer? Sí, va a comenzar mi compañero acá. Ahorita presento pantalla. Gracias. Gracias, Liga.
Buenas noches, licenciados y compañeros. Nosotros somos el grupo 7 y nos tocó pues investigar y exponer sobre la ley del impuesto, sobre la circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos según el decreto 7094 de Guatemala, ¿verdad? Pues como introducción, presentaremos lo que es la investigación que realizamos sobre el tema asignado del decreto 9074. Como su nombre lo indica, ley del impuesto sobre circulación de vehículos terrestres y marítimos aéreos, en el cual pues se establece que un impuesto es un impuesto anual sobre la circulación de los vehículos terrestres, marítimos aéreos que se desplazan en el territorio nacional, las aguas nacionales y en el espacio aéreo comprendido sobre la soberanía del Estado de Guatemala. El objetivo del decreto, ¿verdad? Más que todo, se establece en los primeros artículos de la ley, y este impuesto grava la circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos en el país. La finalidad o espíritu de la ley establece que en uno de que sus considerados, que consigna como importante adecuado descentralizar los recursos que se perciben por este impuesto, a efecto que todas las municipalidades del país pueden utilizar parte de estos recursos en el mantenimiento de las calles, aceras y de sus respectivas cabeceras de municipio, ¿verdad? La ley establece la división de los ingresos que se producen por el impuesto de circulación en los distintos tipos de vehículos entre el fondo común, las municipalidades, así como otras dependencias estatales. El ingreso por concepto del impuesto de circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos es recaudado por la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Es registrado y aprobado por la ejecución del presupuesto a través del Sistema de Contabilidad de Integración SAICON Web, de conformidad con la metodología uniforme de ejecución presupuestaria establecida por la Ley Orgánica del Presupuesto, y a su vez estos fondos recaudados son distribuidos por el Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Financiera con base al cálculo matemático establecido en el Código Municipal. Y los vehículos que están sujetos a este tipo de impuesto, es un impuesto de circulación de vehículos, están los terrestres, que son automóviles, motocicletas, buses, camionetas, entre otros, ¿verdad? Los marítimos están los barcos, buques, lanchas, yates, etcétera. En aéreos, pues, tenemos la catalogación de aviones, helicópteros, jet, avionetas y entre otros, ¿verdad? La distribución del impuesto de la circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos, pues, comprende la siguiente distribución, ¿verdad? El 50% de vehículos terrestres va más que todo para, digamos, eso recaudado, el 100% se destina a inversión, mientras que un 20% de lo recaudado por los vehículos, ¿verdad? Va un 10% del funcionamiento del Estado y otro 90% de la inversión, ¿verdad? Tenemos un 20% de vehículos marítimos y eso, el total va directo a la inversión, ¿verdad? Que es el 100% recaudado de estos vehículos, y en aéreos, pues, se tiene que el 100% va a inversión, ¿verdad? El promedio, pues, es el 2.5 en funcionamiento del Estado, y pues el resto va a inversiones que se distribuye en lo que son, como le indica la ley, ¿verdad? Entre las municipalidades para que estas mismas puedan darle mantenimiento a las calles y carreteras, ¿verdad? También como lo que son banquetas, que viene incluido en esta ley, ¿verdad? También como para adicionar, este es un impuesto de forma directa, ¿verdad? Ya que es cargado a los vehículos directamente, ¿verdad? No a las personas, dado que este se paga antes de 31 de julio de cada año, ¿verdad? No sé si querías agregar algo ahí, Gary. No, acá continúo yo. La clasificación del impuesto. El impuesto sobre circulación es de carácter permanente, ya que se debe pagar todos los años sin excepción, normalmente en el primer trimestre, ¿verdad? Si uno quiere pagar sin morosidad.
Se podría también considerar como un impuesto al valor, en donde la ley indica la tasa gravable de acuerdo al modelo del vehículo, como lo ven abajo, pues de acuerdo a la antigüedad del vehículo, así se asigna la tasa impositiva de este impuesto. Sin embargo, pues también hay excepciones donde en otros vehículos, como los buses de transporte urbano o exurbano, donde por ejemplo los buses o camionetas microbuses de hasta 30 pasajeros, pagan una tasa fija de 400 quetzales y aquellos con capacidad mayor a 30 pasajeros deben tributar 560 quetzales. Además, es un impuesto ordinario ya que se encuentra incorporado en el sistema tributario del país. Exoneraciones. Las exoneraciones son nombradas, ¿verdad? Y son aquellos vehículos que se encuentren o sean propiedad de los organismos del Estado y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y que porten la placa con la sigla O. La Universidad de San Carlos de Guatemala y las demás universidades cuando usen placas de la serie oficial. Las misiones diplomáticas y sus funcionarios extranjeros que utilicen placas con siglas CD. Las misiones consulares y funcionarios que utilizan placas con siglas CC. Los cuerpos de bomberos voluntarios cuando usen placas oficiales con la sigla O. Las personas que como consecuencia de lesiones de guerra se encuentren minusválidas, lo cual deberían acreditar por medio de servicios médico-legales correspondientes. Este derecho no podrá ser transferido ni directa ni indirectamente a favor de terceras personas. Los proyectos y programas de cooperación y asistencia prestada por otros estados, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales extranjeras que tengan celebrados convenios por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores o contratos operativos con entidades del gobierno de la República, y las organizaciones no gubernamentales que por disposición legal específica estén exoneradas del pago total del impuesto, siempre y cuando pues todas estas tengan las placas de la sigla MI, ¿verdad? También todas aquellas, perdón, aquí abajo no son exoneraciones, son sanciones, y la sanción general de ese impuesto son todas aquellas personas que no realicen el pago en el plazo establecido, tendrán una sanción o multa del 100% del impuesto omitido, es decir, deben pagar el doble, ¿verdad? Como conclusiones, tenemos acá que el impuesto de circulación en Guatemala es una contribución fiscal que se aplica a los vehículos automotores con el fin de financiar servicios y obras relacionadas con la infraestructura vial y el mantenimiento de las carreteras del país. ¿Qué implica esto? Pues que es una contribución a la infraestructura, como bien menciona, es responsabilidad del propietario del vehículo pagar el impuesto. La variabilidad según el vehículo, ya que el impuesto no es una tasa fija a todos los vehículos, ¿verdad? Varía dependiendo de qué tipo de vehículo pues el propietario conduce. Y pues como todos los impuestos hay una necesidad de transparencia y fiscalización para que pues el ente tanto recaudador como el que ejecuta el impuesto, el presupuesto, pues sean transparentes en la ejecución, ¿verdad? Esa fue la exposición de nuestro grupo, licenciada. Con esto finalizamos. Si alguien tiene alguna consulta. Bien, muchas gracias, compañeros. Continuamos entonces el lunes, Ligda. Sí, Lic. Continuamos y siempre estamos en comunicación en WhatsApp y feliz descanso para todos. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, licenciado.